Bienvenidos a Historias Asombrosas. Hoy nos adentramos en un tema que, a pesar de tener más de 100 años, sigue tan vigente hoy como en sus primeros días: el esquema Ponzi de estafa. Este es Carlo Ponzi, el primigenio, el genio, el estafador que dio nombre a la que quizás sea la estafa más famosa de la historia. Y su vida fue una sucesión de aventuras, estafas y astucias sin freno. Vamos a conocer a Carlo Ponzi, el mayor buscavidas que, probablemente, ha conocido la humanidad. Carlo Ponzi, o para ser exactos, Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, nació en 1882 en un pequeño pueblo del norte de Italia llamado Lugo, provincia de Ravenna. Imaginen la escena: un padre humilde, cartero de profesión, y una madre que venía de una familia aristócrata, pero venida a menos, muy a menos. Para esa familia, el pequeño Carlo era la gran esperanza, la oportunidad de volver a ver días de gloria. Por eso sus padres hicieron un esfuerzo enorme, gastando sus ahorros para mandarlo a estudiar a la Universidad de Roma a finales de los 1800. Piensen que en esa Italia pobre y con pocas oportunidades, llegar a la universidad era un lujo que no todos podían permitirse. Era el plan para elevar de nuevo el estatus familiar. ¿Y a Carlo qué tal le fue en la universidad? Bueno, digamos que no fue precisamente un estudiante modelo. Al llegar a Roma se codeó con aristócratas de verdad, gente con muchísimo dinero, y claro, el joven Carlo, sintiéndose de pura sangre azul, adoptó sus costumbres. A vivir la vida, fiestas, salidas con mujeres y amigos por cantidad, y lo que es peor para los ahorros familiares, una peligrosa afición por las cartas. Se gastó una parte importante del dinero que tanto le costó ganar a sus padres en juegos. Desde joven, Carlo destacaba por ser un alma fiestera y despreocupada, pero todavía estaba por demostrarle al mundo, especialmente al país de las oportunidades, América, que bajo esa fachada había una de las mentes más astutas y avispadas para lo malo. Después de su paso, poco exitoso por la universidad, un tío de Ponzi le sugirió que buscara un trabajo aunque fuera humilde. La respuesta de Carlo, un rotundo no. Un caballero de la élite, aunque arruinada, no se rebajaría a trabajar de empleado en una tienda o algo por el estilo. Fue entonces cuando llegó la idea que cambiaría su destino. Muchos italianos pobres y sin educación van a América y hacen fortuna, le dijo su tío. Con tu educación, tu cultura y tu buena familia, tú podrías hacer una fortuna al otro lado del continente. La palabra fortuna sonó como música para Carlo. Su madre, desesperada, coincidió. Así que con los últimos $220 que les quedaban, le compraron un billete para Estados Unidos. Carlo viajó en el imponente SS Vancouver, un barco guapo, sí, pero que tenía un pequeño gran problema para Carlo. Había gente jugando a las cartas a bordo. Ya se imaginan lo que pasó. Cuando el barco atracó en el muelle de Boston, a Carlo Ponzi solo le quedaban $2.50 en el bolsillo. Había perdido casi todo el dinero familiar en el juego. Los siguientes 4 años en Boston fueron duros. Le tocó vagabundear, hacer lo que pudo, tuvo todo tipo de trabajos: lavaplatos, dependiente, vendedor de seguros, pero no duraba en ninguno. De muchos sitios lo despidieron por cobrar de más a los clientes. Sí, la astucia por las estafas ya le estaba picando. Después de esos años de tropiezos, se mudó a Canadá. Y por un momento pareció que la suerte le sonreía. Encontró trabajo en un banco, el Banco Sarossi, su dueño Luigi Sarossi, un italiano que se convertiría, sin saberlo, en una gran inspiración para el joven Carlo. El Banco Sarossi atraía clientes ofreciendo tasas de interés altísimas para que los clientes dejen su dinero, muy por encima de la competencia. Mientras otros daban un 2%, Sarossi ofrecía un 6%. La excusa era que los otros banqueros eran unos avaros. Pero la realidad, según cuenta la historia, era mucho más simple y familiar. Sarossi pagaba los intereses de los antiguos depositantes con el dinero de los nuevos. ¿Les suena? Sí, estaba operando un esquema Ponzi antes de que se llamara Ponzi. Como era de esperar, el castillo de naipes se derrumbó. Luigi Sarossi terminó huyendo a México y Carlo, de nuevo en la calle. Una de las pocas veces en su vida que se quedó sin trabajo, sin ser él el culpable directo. Un día, vagabundeando por Montreal, encontró un cheque de un viejo cliente del Banco Sarossi en una tienda abandonada.
¿Qué hizo nuestro amigo Carlo? Falsificó la firma. Consiguió cobrar unos $400 y con ese dinero se compró ropa de lujo y joyas. Fatal error. Un policía lo vio, notó algo raro y lo encaró. Ponzi terminó confesando. Condena, 3 años de prisión. La primera vez que pisaba la cárcel. No sería la única. Ya verán que se convertiría en un hecho habitual. Tras cumplir condena, en 1911 volvió a Estados Unidos y se metió en otro negocio ilegal. Se hizo coyote, traficando familias italianas desde la frontera canadiense. No duró nada. Lo arrestaron ese mismo año. A la cárcel otra vez. Otros 2 añitos. Salió de la cárcel en 1913 y algo pareció cambiar. De repente tenía ganas de hacer las cosas bien. Llegó a Blockton, un pueblo minero de Alabama, con ganas de trabajar y una idea: montar una empresa para proveer electricidad y agua a la mina local. Se puso manos a la obra, pero no le fue bien. La empresa no arrancaba. Un día, una enfermera del pueblo sufrió quemaduras graves con queroseno. Estaba en estado crítico. Y aquí viene el giro. Carlo se ofreció a donarle su piel, un acto de altruismo que le valió la admiración de todo Blockton. Tras la intervención tuvo que pasar meses en cama recuperándose. Y cuando por fin se levantó... ¡sorpresa! Otra empresa se le había adelantado y ya le daba suministro a la mina. En fin, al menos lo había intentado, ¿verdad? Poco duraron las buenas intenciones. Ponzi volvió a las andanzas. Esta vez, haciéndose pasar por médico, atendió pacientes por Alabama hasta que otro doctor, uno de verdad, lo pilló y lo dejó en evidencia. Tuvo que salir pitando de Alabama y terminó de nuevo en su punto de partida, Boston, y sería aquí en Boston donde finalmente montaría el gran esquema que trascendería el tiempo y daría nombre a futuros piltrafas y estafadores. De vuelta en Boston, conoció a Rose Ñeco, hija de un verdulero, y su futura esposa. Se casaron. Carlo de nuevo intentó trabajar de forma honrada para su suegro, pero el negocio de la verdulería quebró. Ponzi, con una familia que mantener, se puso otra vez en modo emprendedor. Creó una empresa de importación y exportación. La idea, ser intermediario para pequeñas empresas, cobrando comisión, llegó a alquilar una oficina, pero ahí se quedó. No tenía dinero para nada más, ni siquiera para muebles. Recorrió Boston a pie hasta que encontró una tienda de muebles usados. Allí conoció a Giuseppe Daniel, un vendedor italiano sin muchos escrúpulos, que se había americanizado cambiándose el nombre a Joseph Daniels. Ojo con este nombre, porque volverá. Ponzi sacó a relucir su habilidad de negociante y le propuso un trato a Daniels. Muebles valorados en $350 a cambio de 50 de adelanto y cuotas de $5 al mes. Daniels aceptó. Carlo consiguió su oficina y sus muebles. Tenía todo, menos los contactos y la experiencia para que un negocio así funcionara. Fracasó de nuevo, pero su espíritu emprendedor era inquebrantable. Lo intentó de nuevo, una revista gratuita llamada Travel's Guide para monetizarla con publicidad. Otro fracaso. No consiguió anunciantes ni contenido. ¿Les hace recordar a alguien todos estos intentos por progresar y no conseguirlo? Pero la suerte le acechaba. Un día recibió una carta de España. Le pedían un ejemplar de su revista que había fracasado tiempo atrás. ¿Quién sabe por qué? Esa carta tenía algo raro. Una pequeña pegatina con valor de $1. Ponzi la observó fascinado. Esa pequeña pegatina, un simple sello de respuesta internacional, cambiaría toda la historia de su vida. Estos sellos funcionaban así. Si enviabas una carta al extranjero y querías que te respondan con la misma tarifa, usabas estas estampitas con él, pagabas no solo tu envío, sino también el de la respuesta. Lo fascinante para Ponzi era que, debido a acuerdos internacionales, el valor del sello no tenía en cuenta la devaluación de la moneda de un país. Podías comprar un sello con pesetas en España, una moneda débil, y venderlo a cambio de dólares en Estados Unidos, una moneda fuerte. Arbitraje. Ponzi se puso a trabajar. Solo tenía que comprar sellos baratos en Europa y venderlos caros en Estados Unidos. Quería hacerlo a lo grande. Necesitaba financiación. Para eso creó la SEC.
Sí, las mismas siglas que la Comisión de Valores de Estados Unidos, pero la suya significaba Securities Exchange Company. Ponzi tenía la idea y la empresa. Solo faltaban inversores. ¿Y quién apareció un día por su flamante oficina con muebles pagados a plazos? Joseph Daniels. Enfado total porque Ponzi no le había pagado las cuotas de los muebles. Pero ese día Daniels salió no solo sin su dinero, sino convertido en el primer inversor de la SEC de Ponzi. No se puede negar, Carlo era un negociante nato. Según escribió él mismo en su biografía, hasta el 1 de enero de 1920, reuní exactamente a 18 inversores. La bola de nieve había comenzado su camino cuesta abajo, y cobró impulso cuando, a la segunda semana de febrero, pagó a sus primeros inversores. Les dio $2.478 sobre su inversión original. Ponzi vendía a los inversores unos pagarés, los famosos Ponzi notas, prometiendo pagar un 50% de interés en solo 90 días. Supuestamente lo conseguía gracias al arbitraje de los sellos. Cuando la gente empezó a ver que realmente pagaba, la voz se corrió como la pólvora. Clientes satisfechos traían a sus amigos y estos a más amigos. La cosa escaló tanto que Ponzi redujo el plazo para obtener ganancias a 45 días. Aunque parezca una locura, en teoría lo hacía parecer más realista, ya que unos 40 días era lo que tardaba un barco en el viaje de ida y vuelta entre Europa y América. El esquema se descontroló. Para junio de 1920, más de 30.000 personas habían invertido en Ponzi. Era tanto dinero que ni todos los sellos de respuesta internacional del mundo juntos valían para pagar los intereses prometidos. Y aquí viene la parte que quizás te decepcione si esperabas que Carlo fuera un genio inédito. Ponzi no inventó el esquema Ponzi. Ya en esa época existía la frase en inglés "rob Peter to pay Paul", robar a Pedro para pagar a Pablo. Y Luigi Sarossi ya hacía algo parecido en Canadá. Incluso 21 años antes, un tal William Miller había ido a la cárcel por un esquema similar en el que prometía retornos altísimos. La genialidad de Ponzi fue perfeccionarlo, hacerlo a lo grande y, sobre todo, popularizarlo tanto que le puso su nombre. Todo parecía ir viento en popa en la oficina de Carlo, inundada de dinero de inversores, hasta que un día, ¿quién apareció de nuevo? Joseph Daniels, el de los muebles, tras ver el éxito tremendo de su compatriota, exigió el 50% de la empresa. Así sin más, Daniels, otro buscavidas de la misma calaña que Ponzi, estaba dispuesto a llegar hasta el final. Argumentaba que los muebles que le dio a crédito en su momento habían sido una inversión en la empresa naciente. Llegó a demandar a Ponzi. Para evitar el escándalo, llegaron a un acuerdo. Ponzi le pagó $50.000 como compensación. Algo como $750.000 actuales, una verdadera locura, ya que este personaje solo le fió los muebles, pero como dice el dicho, ladrón que roba a otro ladrón. Para seguir dando apariencia de legitimidad a su estafa, y quizás para que otros banqueros no olfatearan su insolvencia, Ponzi compró un banco, el Hanover Trust. Durante un tiempo vivió en la abundancia más absoluta. Lujos, ropa carísima, un chalet ostentoso, incluso preparaba un viaje a Italia con su esposa Rosa para visitar a su madre. El chico lo había conseguido. Su familia, gracias a él, volvía a ser rica. Sin embargo, la alegría no iba a durar mucho. Richard Grossier, el dueño del periódico Boston Post, empezó a husmear en el caso. Alentado quizás por la demanda de Daniels, decidió investigar a fondo el chiringuito de Ponzi. Al principio, los artículos que publicaba el Boston Post sobre Ponzi causaron el efecto contrario. Lo que parecía una denuncia funcionó como publicidad gratuita y atrajo a más inversores. Pero Grossier no se rindió. En julio de 1920, contrató a Clarence Barron, dueño del Dow Jones Company y del mismísimo Wall Street Journal. Barron, con una mente para los números, llegó a una conclusión demoledora. Los retornos que ofrecía la compañía de Ponzi no tenían ningún fundamento matemático. Se suponía que la SEC de Ponzi
había generado 15 millones de dólares en unos pocos meses. El cálculo de Barron fue simple. En esos mismos meses, el valor total de todos los sellos de respuesta internacional que circulaban por todo el mundo no superaba los 500.000 dólares. En un último intento desesperado por salvar su negocio, Ponzi cometió un error garrafal. Contrató a William McMasters, un periodista del Boston Post. Le pagó para que le hiciera publicidad positiva en el periódico, pero hubo alguien dispuesto a pagar más, el propio Boston Post. Le pagaron $600 a McMasters por traicionar a Ponzi, y McMasters cumplió. Escribió un artículo demoledor donde tildaba a Ponzi de insolvente sin esperanza. Y para rematar, otro artículo destapó sus trapos sucios del pasado, su trabajo en el fraudulento Banco Saroshi y sus estancias en prisión por falsificación y tráfico de personas. Y entonces, sí, el esquema Ponzi colapsó. Se estima que los inversores perdieron cerca de 20 millones de dólares. Para que se hagan una idea, esos 20 millones de 1920, ajustados por inflación, serían hoy unos 300 millones de dólares. Sin embargo, su historia no terminó allí. Durante su juicio se descubrió que Ponzi había gastado gran parte del dinero de los inversores en lujos personales, como propiedades, joyas y ropa cara. Además, su promesa de pagar el 50% de interés en 45 días era completamente irreal, lo que hizo que su esquema fuera aún más frágil. El escándalo también causó un gran impacto en la sociedad de la época. La confianza en las inversiones cayó drásticamente y muchas personas se sintieron traicionadas, no solo por Ponzi, sino por el sistema financiero en general. Las autoridades reguladoras se vieron obligadas a tomar medidas para evitar que algo similar volviera a ocurrir, lo que llevó a la creación de nuevas leyes y regulaciones en el mercado financiero. Tras el derrumbe, Carlo Ponzi fue procesado y condenado, entre 7 y 9 años de prisión. Gracias a su buena conducta, consiguió reducir la pena a 4 años. Salió en 1925. ¿Y qué hizo este emprendedor incansable? Se fue a vivir a Florida, se cambió el nombre a Charles Borelli y volvió a intentarlo con un nuevo negocio. Esta vez ofrecía un 200% de retorno en 60 días a quienes invirtieran en él. Sí, en efecto, Carlo Ponzi estaba creando otro esquema Ponzi. Las autoridades de Florida le pillaron rápido, de vuelta a la cárcel. Con esta era la 4ª vez que pisaba una celda, pero esta condena no la cumplió. Estaba harto. De alguna forma fingió su suicidio para escapar. Se embarcó en un transatlántico y trabajó de camarero durante unos días hasta que lo descubrieron, y a la cárcel otra vez. La 5ª. Las autoridades estadounidenses, probablemente ya desesperadas, decidieron deportarlo a Italia. Allí se divorció de su esposa Rose. Y con tiempo libre escribió su autobiografía El ascenso de Mr. Ponzi. El problema, no tenía dinero para publicarla, pero nuestro amigo Carlo nunca se quedaba sin ideas. Se le ocurrió una novedosa y original forma de conseguir financiación. Decidió vender 1000 acciones del libro a $20 cada una, ofreciendo un 100% de interés a los inversores. Sí, otro mini esquema Ponzi para financiar su libro sobre el gran esquema Ponzi. Como era de esperar, no funcionó muy bien. A duras penas logró autopublicar el libro en 1939. Ese mismo año, Ponzi viajó a Río de Janeiro, Brasil. Consiguió un trabajo en la oficina de una aerolínea italiana. Era su última oportunidad. Su última oportunidad para trabajar de forma honrada, de ganarse el pan como el resto de los mortales. Y justo entonces, estalló la Segunda Guerra Mundial. La aerolínea quebró, y Carlo Ponzi terminó en Brasil, sin dinero y en la lona. Poco después, en 1949, Carlo Ponzi murió por causas naturales en un hospital de Río de Janeiro. ¿Saben cuánto dinero le quedaba? Tan solo $75, provenientes del subsidio del gobierno brasileño. Ese fue el fin del probablemente mayor buscavidas que ha conocido la historia de la humanidad. Un estafador cuyo nombre, por una cruel ironía del destino, traspasaría los límites del tiempo. Hoy, esquema Ponzi es una entrada en los diccionarios de todos los idiomas para definir una estafa fraudulenta que, a día de hoy, sigue más vigente que nunca. La prueba de ello es la historia de personajes como Bernard Madoff,
considerado el Carlo Ponzi moderno, que operó un esquema similar durante 20 años sin que nadie se diera cuenta. La historia de Carlo Ponzi es fascinante, sí, pero también una advertencia, un recordatorio de cómo la ambición desmedida, la falta de escrúpulos y la promesa de dinero fácil pueden cegar a muchos y dejar a otros en la ruina. Y así concluimos esta narrativa asombrosa y alucinante historia de Carlo Ponzi. Espero que la hayan disfrutado. Si les gustó este viaje por la vida de uno de los estafadores más famosos, dejen su buen like para apoyarnos, eso ayuda muchísimo. Cuéntenme en los comentarios, ¿conocían ya esta historia o la de Madoff? Y lo más importante, si quieren seguir descubriendo los rincones más asombrosos de la historia conmigo, suscríbanse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en la próxima historia asombrosa.